Tengan un muy buen día, bienvenidos a la comunidad contigo. Oremos para pedir la guía del Señor en el tiempo devocional de hoy. Señor, Papá Celestial, Papá amado, te damos gracias por hoy día. Gracias, Señor, por el tiempo devocional de hoy. Te rogamos que tú puedas hablarnos, Señor. Te rogamos que tú puedas utilizar el tiempo devocional de hoy para asegurarnos nuestra esperanza futura y para ayudarnos a guardar en paz tu venida, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El 24 de enero de este año hubo una explosión en una mina de oro en China. Quedaron atrapados varios mineros por varios días. Después de 2 semanas, finalmente 11 de ellos fueron rescatados. Antes del rescate, los mineros habían pasado ya una semana totalmente incomunicados del resto del mundo, de la superficie. Y cuando finalmente lograron hacer contacto con los rescatistas, fue una luz de esperanza. Era cuestión de tiempo hasta que los rescatistas puedan sacarlos. Pasó una semana más de que ellos hicieron contacto con los rescatistas. Pero fue una semana donde ellos esperaron, a pesar de las dificultades de estar atrapados en la mina, ellos esperaron con la seguridad de que el rescate iba a llegar pronto. Ellos recibieron las provisiones para esperar el tiempo que sea necesario hasta que el rescate llegue. Qué difícil situación, ¿no? Qué difícil. Aquella primera semana, atrapados en la mina, totalmente incomunicados de la superficie. Debió ser terrible estar ahí atrapado en la oscuridad, sin provisiones, sin ni siquiera saber si alguien vendría a rescatarlos. Pero después de haber hecho contacto con los rescatistas, esa segunda semana de espera debió haber sido totalmente diferente. Igual han debido pasar dificultades, igual han debido pasar incomodidad y sufrimiento. Pero era una espera diferente porque tenían la seguridad de que el rescate llegaría. Obviamente ellos no sabían cuándo llegaría el rescate. ¿Serían días? ¿Serían semanas? ¿Meses? No sabían. Pero recibieron las provisiones necesarias para aguantar. Y tenían la seguridad de que los rescatistas iban a llegar pronto. Solo debían cobrar ánimo, esforzarse y esperar un poco más a que llegue el rescate seguro. Ayer en Isaías capítulo 34 vimos una profecía acerca del día de Jehová, el día en el que el Señor vendrá a destruir a sus enemigos y a actuar con su justicia, dando el castigo necesario al pecado. Isaías 35 contiene la misma profecía del día de Jehová, pero esta vez vista desde otra perspectiva. El capítulo 34 está vista desde la perspectiva de los enemigos del pueblo de Dios, que en el día de Jehová serán destruidos. Pero el 35 está dada desde la perspectiva del pueblo de Dios que está esperando el día de Jehová. Y al igual que los mineros en la historia que les conté hace un momento, ellos no sabían cuándo iba a llegar el día de su rescate. El pueblo de Dios espera la llegada del día de Jehová. Y mientras esperan, sin tener una fecha exacta, mientras esperan, Isaías dice, esfuércense, no teman, Dios viene pronto. Isaías 35 versos 3 y 4 dice así: fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Este es un mensaje para el pueblo de Dios. Un mensaje para el pueblo de Dios que trasciende mucho más allá de la época de Isaías. Iba a ser un mensaje relevante para el pueblo de Dios mientras estaban en el exilio.
Iba a ser un mensaje relevante para el pueblo de Dios al ser oprimidos más adelante, por ejemplo, por los romanos. Iba a ser un mensaje relevante para aquellos primeros cristianos en los primeros siglos que sufrieron tanta persecución. Y es un mensaje relevante, entonces, para el pueblo de Dios en toda época y para nosotros hoy. El mensaje que dice, esfuércense, no teman, pues su Dios viene. Vimos ayer en Isaías 34 que el día de Jehová, del cual se refiere también aquí Isaías 35 al decir que su Dios viene con venganza, es el día de Jehová. El día en el que Jehová vendrá y castigará a sus enemigos, derramará su ira sobre sus enemigos. Será un día terrible, un día temible para los enemigos de Dios, pero para el pueblo de Dios será un día de salvación. Por eso la segunda parte del versículo 4 de Isaías 35 dice, la retribución vendrá de Dios mismo, es decir, esa paga contra el pecado vendrá de Dios mismo en aquel día de la ira de Dios. Pero al final, escuchen lo que dice, mas Él los salvará. El pueblo de Dios espera la salvación del Señor. Dios vendrá con venganza y retribución para sus enemigos, pero para su pueblo Él vendrá con salvación. Él vendrá con rescate y salvación para su pueblo. Aquellos mineros en China podían esforzarse y cobrar ánimo sabiendo que su rescate ya estaba cercano, sabiendo que su salvación ya llegaba pronto. Nosotros también cobremos ánimo sabiendo que nuestro rescate, nuestra salvación viene pronto. Nuestro Señor Jesús dijo que volvería y Él vuelve pronto. Durante toda esta pandemia, muchos hemos levantado oraciones al cielo diciendo, Señor, por favor, pon un fin a todo eso. Te rogamos que termines con la pandemia. Muchos también hemos levantado oraciones al cielo diciendo, Señor, por favor, vuelve pronto. Vuelve por tu iglesia, Señor. Cobremos ánimo mientras hacemos esas oraciones para que nuestro Señor vuelva. Cobremos ánimo mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos recuerda que el día del Señor vendrá. Y para su pueblo, para los que hemos creído en Cristo Jesús, para nosotros, ese día será un día de salvación. Cuando llegue ese día, el pueblo de Dios vivirá en prosperidad y descanso eternos. Fíjense lo que dicen los versos del 7 al 9 de Isaías 35. Isaías 35, 7 al 9 dice así. La tierra abrasada se convertirá en laguna, y el secadal en manantiales de aguas. En la guarida de chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. Allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no viajará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí. Sin embargo, por allí andarán los redimidos. Cuando llegue el día del Señor, el pueblo, según este pasaje, vivirá en santidad, en pureza, en seguridad. Y mientras esperamos que llegue este día, mientras esperamos, Isaías 35, los versos 5 al 6, nos recuerdan de señales que muestran que este día está cerca. Fíjense los versos 5 al 6. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mundo gritará de júbilo, porque las aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Cuando llegue este día, se cumplirá plenamente esto. Sin embargo, estas señales ya comenzaron a cumplirse. ¿Cuándo? Son las señales que acompañaron la primera venida de nuestro Señor Jesús. Cuando los ojos de los ciegos fueron abiertos, los oídos de los sordos fueron destapados.
y cuando los cojos andaron. Son las señales que acompañaron la primera venida de Jesús, porque primero el Rey vino para hacer paz. Primero el Rey vino como sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad, para hacer paz con la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna y sea adoptado en la familia del Rey, adoptado en el reino de Dios. Y el Rey volverá por segunda vez. El Rey Jesús volverá por segunda vez, pero esta vez volverá como juez, volverá como aquel Rey conquistador, que actuará con venganza divina y con justa retribución, castigando el pecado de la humanidad. En el capítulo 34, ayer vimos cuán terrible será esa retribución para sus enemigos. Pero el capítulo 35 nos muestra que para nosotros, para los redimidos, para los santos, ese será un día de regocijo y alegría, un día de gozo. Fíjense el versículo 10. Volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán, y huirán la tristeza y el gemido. Todos los que hemos creído en Jesús, en aquel día viviremos lo que dice este verso 10 de Isaías 35. En aquel día nosotros entraremos marchando en la nueva Jerusalén con esa multitud que describe este versículo, con esta multitud llena de júbilo y llena de alegría eterna. Ahí estaremos nosotros entrando a nuestra nueva morada celestial, a la nueva Jerusalén. Estemos seguros, hermanos y hermanas, que ese día va a llegar. Ese día llegará sí o sí. Y mientras esperamos, cobremos ánimo. Mientras esperamos, recordemos las palabras de Isaías 35 en los versos 3 y 4. Fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Vamos a terminar aquí orando. Señor, te damos gracias. Gracias por esta promesa en tu palabra de que tú vendrás pronto, que tu día llegará para juzgar y castigar el pecado, pero nosotros sabemos que para nosotros ese es un día de salvación y rescate. Sabemos que en ese día finalmente seremos reunidos contigo, seremos librados del sufrimiento, seremos librados de todo lo que nos aqueja en esta vida, Señor. Y te damos gracias porque tú has obtenido eso como parte de nuestra salvación en Cristo Jesús. Ayúdanos a cobrar ánimo, danos fuerzas aquellos días que nos sentimos débiles, Señor. Te rogamos que tú nos fortalezcas y nos levantes y nos ayudes a cobrar ánimo mientras esperamos aquel día que tú vuelvas por tu iglesia. Y te damos gracias por las provisiones en Cristo Jesús que tú nos has dado acá, porque no nos has dejado solos, nos has provisto todo lo que necesitamos para esperar tu segunda venida. Te pedimos que nos ayudes a disfrutar también de los anticipos que tú nos das, de esa vida gloriosa eterna que vamos a tener contigo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes a esperar confiadamente en paz y en gozo acá, mientras esperamos el gozo y la paz eternos que van a llegar en aquel día. Te pedimos eso en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que tengan un muy buen día, hermanos y hermanas. Nos vemos la siguiente semana con otro devocional en el libro de Isaías.